En Clínica Invoca hoy abre sus puertas y contamos con Juan Aranda, director de Clínica Invoca. Juan, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Llanos? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco con ganas de saber, ¿no? Porque Invoca siempre ha sido una clínica segura, pero ahora con la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, a mí me gustaría, y creo que también a todos los pacientes de Invoca, ¿qué protocolos habéis implantado para evitar cualquier riesgo? Bien, mira, yo creo que lo más importante dentro de todos los protocolos, independientemente que obviamente también se ha hecho, la compra de todos los EPIs, material necesario que antes no se utilizaba y ahora estamos obligados. Lo más importante creo que es, y es lo que hemos llevado a cabo, cómo organizar suficientemente las agendas para que podamos ver a un paciente y exclusivamente a un paciente durante todo el proceso del tratamiento en ese día, sin que coincida con más pacientes dentro de la clínica. Eso creo que es lo que marca la diferencia, ya que se pone menos en riesgo el paciente dentro de la clínica, ¿no? Por posibles contagios que puedan haber en sala de espera, me refiero. Pero, hombre, sí es verdad que lo más llamativo para el paciente va a ser todo lo que se va a encontrar dentro del box, del gabinete. Pues, todos los EPIs a los que el equipo sanitario se ve sometido, es bata, gorros, gafas, pantallas, mascarillas especiales, doble mascarilla, toda la desinfección que va a ver el paciente, porque lo va a ver, ¿no? Cómo se hace en ese momento, cómo se hace después. Todo eso es lo que más se ha implementado, que requiere de un poco más de esfuerzo, aunque al final, en una clínica dental, en todas las clínicas dentales en España, los protocolos de desinfección están muy establecidos y no nos coge de nuevas hacer un poquito más, que al final es hacer un poquito más. Lo único pues que se utilizan, pues eso, herramientas un poco diferentes a las que se utilizaban antes. Has comentado el tema de la organización de las agendas para evitar, ¿no? Que los pacientes coincidan en la clínica como estábamos acostumbrados. Pero ¿por qué es tan imprescindible la asistencia con cita previa? Porque una de las máximas que habéis impuesto es eso, el que no puedas acudir sin cita previa. Sí, es importante por dos motivos fundamentales. Uno, el que te comentaba en la anterior pregunta, que nosotros podamos gestionar perfectamente los tiempos de cada paciente. Que antes, por ejemplo, podían coincidir 4, 5, 6 pacientes en la sala de espera. Era algo habitual. Ahora eso no puede pasar. Ahora un paciente, dos pacientes máximo, con una separación entre ellos mínima de 2 metros. Eso por un lado. Y por otro lado también porque la cita previa nos permite a nosotros, de forma, a través del teléfono, hacer una serie de preguntas al paciente que tienen que ver con en qué situación se encuentra, si ha tenido fiebre en los últimos días, si ha estado en contacto con personas de riesgo o que hayan podido estar en situación de riesgo o que estén contagiadas. Esto al final a nosotros nos da herramientas para poder eh, tratar a un paciente o pedirle por favor que se quede en casa un poquito porque puede estar contagiado. Y es un poco parar el virus allá donde se esté produciendo, ¿no? Con el paciente que se esté produciendo. Si un paciente viene sin pedir una cita, nosotros no sabemos, no le hemos hecho esas preguntas, pues obviamente es más complicado. Sí es verdad que lo primero que hacemos cuando un paciente viene a la clínica a partir del día de hoy, y ya lo hemos hecho en urgencias en días posteriores, es tomarle la temperatura para saber si hay una posibilidad de riesgo. Eso es algo fundamental. Vamos, todos son medidas un poco, como decíamos, para mejorar la seguridad de la clínica. ¿Qué recomendaciones tiene que seguir el paciente antes de acudir a la cita? Bueno, nosotros siempre en esa llamada de teléfono que te comentaba, le explicamos un poquito cómo va a ser el protocolo, un poquito. Una vez que está en la clínica es cuando él lo va a ver y le vamos a explicar un poco más. Y digo un poquito porque al final tampoco se trata de llenarle al paciente que está en su casa y está hablando con nosotros la cabeza de información. Eh, pero sí le pedimos
primero, que sea responsable. Si tiene unas décimas de fiebre, que no venga a la clínica. Y segundo, puntualidad en su cita, más que nada por esto que te decía, de poder controlar nosotros bien las agendas, saber cómo tenemos que marcar los tiempos para poder atenderle con seguridad y corrección. Y también, puede parecer una tontería, pero no lo es, que no venga a clínica con ni pendientes, relojes, pulseras, collares. ¿Por qué? Porque nosotros cuando el paciente viene desinfectamos sus manos, si no trae mascarilla le ofrecemos una, le ponemos unos patucos para cubrir sus zapatos para que no pase al box, a la zona limpia, no pase nada de la calle, pero claro, no podemos desinfectar las joyas, relojes, anillos de todos los pacientes, ¿no? Y por eso les pedimos que los dejen en casa. Es poco más le vamos a pedir, ¿no? El resto ya lo hacemos nosotros aquí, que para eso estamos, ¿no? Para ocuparnos de su seguridad y también de la nuestra, ¿no? De la gente que está en la clínica. Entonces, cuando esté en la clínica, lo primero es como una especie de mini charla informativa, digamos, ¿no? Para que sepan cuáles son los pasos a que seguir, sobre todo para transmitir esa seguridad, supongo, y que vea que todo está muy estudiado por parte de Clínica InVoca. Claro, nada más llegar el paciente se va a dar cuenta de que las cosas han cambiado. Ya sea un paciente que nos conoce y que está en tratamiento o ya sea un paciente nuevo. A nadie se le ha tomado la temperatura cuando ha ido a una clínica dental, ¿no? Y ahora lo primero que se va a encontrar es a una persona con un aparatito en la mano que le va a pedir que no entre a la clínica todavía y le va a tomar la temperatura desde la misma puerta. Entonces, sí. ¿En qué se diferencian estos protocolos de los que habitualmente se siguen? Porque, a ver, lógicamente en los protocolos odontológicos, me imagino, ese aspecto sanitario, ese aspecto de higiene siempre ha tenido importancia. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Mira, como bien dices, en una clínica dental es imprescindible que todo esté desinfectado, esterilizado, que haya unos protocolos de limpieza, orden y limpieza muy estrictos y establecidos. Eso sí, eso ha sido así siempre y lo seguirá siendo en el futuro, porque bueno, es necesario, ¿no? Por algo somos un centro sanitario. Pero sí es verdad que ahora mismo lo que se establecen son protocolos, tal vez que lo que se intenta es ser muchísimo más rigurosos a la hora de cómo se establecen esos protocolos dentro del gabinete. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, antes en una cirugía dental, si es verdad, con implantes, por ejemplo, el cirujano llevaba su bata quirúrgica, llevaba su gorro, obviamente su mascarilla, una mascarilla quirúrgica, guantes que se iba cambiando según necesidades en ese momento, todo estaba esterilizado, todo estaba protegido. En cirugía eso es muy habitual. Ahora no solo es en cirugía, es en todos los ámbitos de la clínica, y cuando digo todos los ámbitos de la clínica me refiero también hasta el despacho donde estamos con el paciente a la hora de hablar de temas suyos económicos o cómo va a ser su tratamiento, incluso en recepción. Todo tiene que estar absolutamente limpio, esterilizado, desinfectado. Y también a la hora de cómo utilizamos nosotros la vestimenta que llevamos, ¿no? Cada personal de la clínica tiene para su uso 6 batas, 6 EPIs diferentes durante el día. ¿Por qué 6? Porque tenemos establecido que vamos a ver máximo 6 pacientes al día. Por el momento y hasta que esto siga así, va a ser así. Entonces, con cada paciente tenemos que cambiarnos todos los EPIs, o sea, toda la vestimenta que llevamos. Esa vestimenta se pasa a esterilización, o sea, no es que se desinfecte, se esteriliza. Tiene un sistema que es a 120 grados, queda totalmente esterilizado. Y estas cosas antes, el tema de esterilizar con cada paciente batas quirúrgicas o pues las batas quirúrgicas sí, pero no te vas a esterilizar el pijama que llevas para atender al paciente. Eso creo que es lo más característico y la mayor diferencia con lo que se hacía antes. El resto, al final, después de cada paciente, siempre se desinfectan superficies, sillón, obviamente se esteriliza todo el instrumental, eso se ha hecho siempre. Pero ahora se es un poquito más riguroso con el posible contacto que hayamos podido tener con el paciente con nosotros y nosotros con el paciente.
Vamos, muy relacionado con lo de la distancia social, que es uno de los aspectos que más ha primado durante esta Claro. crisis del COVID-19. Bueno, por lo tanto, con todas esas pautas que nos estás explicando, Juan, podríamos decir que no existe riesgo alguno al acudir a tu cita, a ese tratamiento de clínica Invoca. Al final se trata de minimizar los riesgos. Y esto lo he comentado yo tanto con los compañeros en la clínica como con algún paciente. Eh, es cierto que una clínica dental, porque se produce algo eh, siempre en un tratamiento dental, es el tema de los aerosoles. Seguramente ya habréis oído hablar de esto, habréis leído algo. Cuando hay un tratamiento dental, el aerosol se pulveriza, ¿no? Es como una pulverización de la saliva, líquidos de sustancias, ¿no? De la boca del paciente. Esto genera pues una especie de atomización, es como cuando tiras el perfume, ¿no? Esto que es muy dado a generar, en caso de que haya contagio, a generar un mayor porcentaje de contagio. Ahora mismo, con todas las medidas que se están tomando, yo creo que una clínica dental vas a estar más seguro yendo a una clínica dental que está siguiendo todos los protocolos que yendo a comprar a un hipermercado. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad, la distancia social que implementamos dentro de la clínica son mucho mayores. Cero riesgo, cero riesgo. Nadie puede pensar que hay cero riesgo ahora mismo. Cero riesgo es quedarte en tu casa, no salir y no tener contacto con nadie. Ni que nada entre en tu casa, porque no Y solo ni es que no nada saber, entre en tu casa, claro. eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el poder implantar estos protocolos han significado una inversión importante por parte de Invoca. Bueno, nosotros al final, fíjate, ni siquiera hemos medido porque lo que ha sido el coste, la inversión, no lo hemos medido porque, te lo digo de verdad, porque era tan necesario poder atender a los pacientes, era tal la sensación de impotencia sabiendo las agendas pendientes que teníamos, esos pacientes que el día cuando se estableció el estado de alarma tuvimos que cerrar nuestras puertas, estos pacientes quedaron sin poder continuar con su tratamiento. Era tal ese estado de ansiedad e impotencia que nos generaba que al final el coste que nos ha supuesto abastecernos de todos estos instrumental, material, generar estos protocolos, es insignificante para la satisfacción de poder empezar hoy día 11 abrir nuestras puertas y volver a atender a los pacientes en la medida de lo posible, dado estas agendas que son bastante más, eh, están más estiradas, en la medida posible poder atenderlos otra vez con la normalidad que ahora nos permite esta situación. Pero obviamente sí, como todas las clínicas, hay un coste añadido, ¿no? Una vez que tú estableces nuevos protocolos y tienes que abastecerte de nuevos materiales, sí hay un coste, claro. Bueno, desde el 14 de marzo, ¿no? Cuando empezó el confinamiento, Invoca ha sido responsable, ¿no? La clínica, sin embargo, sí que ha permanecido abierta en cuanto a las urgencias. ¿Han sido muchas en este periodo? Han sido, fíjate, menos de las que pensábamos que iban a ser. Yo creo que el factor responsabilidad y por otro lado también prudencia y tal vez miedo por parte de los pacientes, no solo de nuestros pacientes, sino yo creo que en general de la población, ha hecho que la gente prefiriese pasarlo un poquito mal antes que solicitar una cita para urgencias. Sí hemos visto urgencias, debo decir que casi todos los días nos llamaba algún paciente nuestro y hasta pacientes nuevos, ¿no? Buscando una solución porque cuando hay dolor en la boca, bueno, el que lo haya pasado sabe lo que es y quieres que te lo quiten cuanto antes. Y sí, hemos visto, yo diría que en estos meses pues habremos visto, pues en 2 meses habremos visto unas 30 urgencias, de 30 a 40 urgencias. Al final estamos hablando de pues una urgencia por día, 2 urgencias por día máximo. Bueno, has comentado que a partir de hoy que abre las clínicas, que abre la clínica Invoca, se van a atender a 6 pacientes. ¿Cuánto calculáis que se va a regularizar todas esas citas pendientes de esos tratamientos?
Sí, esto sí lo hemos estado estudiando, llevamos estudiándolo durante todo el estado de alarma para ver cómo podríamos agilizarlo y que nuestros pacientes se viesen lo menos afectados posible en esta situación, ¿no? Te cuento, al final se trata, hay muchas diferencias entre especialidades. Habrá especialidades que en 2 semanas, 3 semanas podamos, bueno, dar servicio a todos estos pacientes que durante este tiempo no han podido ser atendidos. Pero hay otras especialidades que son más complicadas de gestionar y no por nada, sino porque son agendas muchísimo más apretadas que son posibles, ¿no? Se dan que se pueda hacer esto. Entonces vamos a tardar tal vez 2 meses, y me apena un poco decirlo, pero es así. Vamos a tardar 2 meses por lo menos en ajustarnos y llegar donde queremos llegar con estos pacientes. Nosotros pedimos paciencia y comprensión porque estamos haciendo de verdad todo lo posible, porque pensamos en ellos, de verdad, pensamos en nuestros pacientes. Sabemos que están deseando acabar sus tratamientos, continuar con sus tratamientos, lo sabemos, lo entendemos y de verdad que nos estamos dando toda la prisa que podemos y que esta situación nos permite. ¿Cómo definirías un poco la actitud de los pacientes ante esta situación, ¿no? Con esas llamadas para organizar la agenda? Súper responsable, súper empática. Eh, yo, si algo tengo que sacar de esta situación, y me gustaría pensar que a todas las clínicas les está pasando lo mismo, pero a nosotros nos está dando la medida de cómo es nuestro paciente, porque todo es entendimiento, todo es comprensión ante esta situación y la gente reacciona en el 100% de los casos, en el 100% de los casos, con empatía y con comprensión. En eso estamos muy, muy, muy contentos porque nos gusta mucho tener este tipo de paciente, ¿no? Que entiende cuál es la situación y que si todos remamos en la misma dirección, saldremos antes y mejor.